noches, Luis. ¿Cómo anda usted? Muy bien, la verdad que estaba bien ya y ahora estoy mejor porque le pude dar un beso y un abrazo al gran Chiche Helblum, con el que vas a hablar dentro de un ratito. Así que ya estoy hecho por el día de hoy. Vos sabés que hacía mucho tiempo que no lo veía y me puso muy feliz verlo. Alguien que va a trabajar todos los días, a su programa de Sí. radio, a su programa de tele, llega una hora y pico antes a su programa de radio. Sí, Me sí. han dicho que está conectado desde muy temprano. La pasión que no se agota. Después lo hablarás vos eso, ¿no? Hay dos miradas para eso. Porque Chiche es un gran analista de eso también y puede analizar su propia vida laboral y profesional. Una es, hasta el último día, bien pelear y competir y divertirse y la adrenalina de los que más nos importa. Y en mi caso, estoy hablando por mí, yo ya a esta altura tendría que empezar a disfrutar, un poquito más, pero estoy hablando de mí, no de... Esto es para... ¿Y cuesta disfrutar? Sí, después, si querés lo hablo con vos, lo hablo con mi analista, como vos prefieras. Yo creo que en el fondo todos necesitamos el mismo analista. Me cuesta. Yo diría que es algo que debo trabajar, y que no, en mi caso no. Hay un punto que uno tiene que empezar a disfrutar y divertirse además de con laburo, yo me divierto mucho con él, con las cosas lindas de la vida, Pero también lo estoy haciendo con la gente que quiero, ¿Viste la frase hecha de que hay que disfrutar el camino, no sé qué? Todo eso un poquito. Suena bien, pero cuando estás en el camino cuesta, ¿no? Exactamente. Tengo mucha información, Dale. pero quiero retomar con vos la entrevista que ahora está abriendo todos los portales de noticias, que tiene que ver con Luis Toto Caputo. Te tiró título uno tras otro. Vamos por el primero, Luis, por la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación? Veámoslo. Mayo creemos que va a estar por debajo de 5, con lo cual es buenísimo. Vos, acordate, creo que hace no mucho más de 2 meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo, bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, no, pero no puede bajar de 7. Bueno, está por debajo de 5. Entonces, y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la baja en la inflación para la recuperación, sí, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo. Esta es la gran noticia a 6 meses de Milei, ¿no? La buena, digamos. Si tenés que decir cuál es la buena noticia económica, la inflación está bajando. No sé cómo lo ves vos. No, bueno, veo eso y veo, cosa que me sorprende cada vez más, en el ministro Caputo, otra voz de comunicación en el área de comunicación del gobierno. Porque ¿qué hizo el ministro? Pocas veces lo vi así yo te diría, tan preciso y con tantas ganas de comunicar. Porque una cosa es decir, viste como en la Argentina, ¿no? La inflación va a ser de menos del 5%. Y otra cosa es decir, che, veníamos de casi chocarnos con una hiper. Porque ahí vos tenés la real dimensión de lo que pasó. Vos recordarás la escalerita, ¿no? A ver, número más, número menos, no la tengo de memoria. 20 y pico %. 25. 25. Sí, después de la devaluación empezó a bajar. 15, 11. La verdad, incluso la mayoría de las consultoras en este organismo, en esta UTE diletante que se llama REM, apostaba para esta altura una inflación mucho más alta. O sea que yo creo que lo cuidan, lo comunican y lo potencian porque es el gran logro del gobierno, que nadie debe... Digo, es innegable, ¿no? Muchas de otras cosas se pueden discutir, pero la baja de inflación, es innegable. Algunos dirán, a costa de un ajuste que es insostenible. Bueno, eso es otro discurso, pero la inflación bajó. Y mucho. Ahí hay un punto que te lo doy como uno de los principales títulos. Otro que es más político, ¿viste? Que está, como bien decís, está cada vez más político y menos ministro de Economía, que tiene que ver con el rol de la oposición, ya en un tono bien libertad avanza. Esto te decía, Luis. Todos sabemos que la ley es buena, la oposición sabe que la ley es buena, y como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y digamos, la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, sino la oposición que ya sabemos, está con un único objetivo, que es tratar de voltear este gobierno. Acá me gustaría hacerte un comentario, José.
es interesante el análisis político-económico de Caputo, porque se basa en la lógica. Él viene de los mercados, ¿no? Entonces dice, ¿qué es hoy el sistema político? Y los que están dentro del sistema político y que no laburan para la gente, sino para ellos. Cualquier político que sueñe con crecer y tenga una candidatura necesita plata, una estructura, plata que tiene que venir de las cajas políticas y que mucha puede ser en negro o tiene que estar justificada por una razón por la que no se note que va al bolsillo. Y me hablaba, por ejemplo, del sistema de gerente de la pobreza. Dice, ¿sabés cuáles son los gerentes de la pobreza que se habrían quedado con más guita en el bolsillo y que tuvieron que generar más comedores fantasma, más subsidios? Los que querían ir a pelear por una candidatura política. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Cuáles son los dos más importantes en este contexto? Emilio Pérsico, que peleó por quedarse con La Matanza contra Fernando Espinosa y perdió a través de su compañera, la Colo Cubría, y Juan Grabois, quien tuvo la fantasía de ser presidente con su candidatura a presidente, que aunque sacó muchos votos con respecto al de Massa, la tuvo que bancar. ¿Y cómo la bancó? Hipotéticamente, con los comedores fantasma, con parte de lo que se quedaron sus organizaciones con el famoso FISU. Ese es el problema, esa es la descripción política de lógica económica que hace el ministro Caputo. Bueno, y aparte de esto, Luis, que tal vez es el dato más importante, y te diría, en materia económica, si me decís cuál fue la primicia, cuál fue el punto que va a marcar los diarios de mañana, los portales de ahora, tiene que ver con este título, y ahora te cuento por qué lo veo así. Veamos qué fue lo que te dijo. Es mucho mejor que la ley Bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché, como sabés, que no la iban a pasar. Por eso yo había armado un programa económico en el que... ¿Preparado para qué? Preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a Equilibrio Fiscal el mes 1. Y también dije en su momento que subía el impuesto país para combatir esto, porque si no nos iban a tener agarrados. Bueno, también dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, se va a enamorar. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueban la ley. Vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5. El impuesto país. Claro. Acá hay un punto, Luis. ¿Por qué? Por un lado, por las características de este impuesto. Vos sabés que hoy la mayoría de los argentinos están consumiendo en dólares, los que tienen la posibilidad de viajar al exterior. Sobre todo se dio una particularidad que tiene que despertar a las líneas aéreas, tarjetas de crédito y demás, que no tenían ni los sistemas armados, porque lo que decían habitualmente del canuto, siempre hablamos de el que tiene capacidad de ahorro, segmento medio, hay que aclararlo porque nuestro país tiene 50% de pobreza, pero el que tiene esa capacidad de ahorro y tiene ese canuto, lo que empezó a hacer es comprar los vuelos en dólares. Las aerolíneas no tenían ni el sistema armado, empezó a consumir en el exterior en dólares y todo eso empezó a quedar afuera del sistema, al igual que con las tarjetas de crédito, donde en la medida que se va avivando el boca a boca, terminan pagando con dólares contantes y sonantes para no pagar este impuesto país. Este dato que te dio tiene que ver con un impacto de lleno en lo que es la recaudación y por otro lado con una señal del fin del cepo, que es una de las medidas que le piden los inversores. Vos lo que decís, José, es que la decisión de bajar el impuesto país a 7,5%, ¿cuánto está ahora? ¿Tenés? Te termina dando por encima del 30. Fuerte. Sí. Es como una especie de apertura para la salida del cepo final y me parece que es un mensaje al Congreso diciéndole... si aprueban la ley Bases, entre otras cosas, vamos a bajar el impuesto país. Es un mensaje al Congreso y a la sociedad. Es decirle a la sociedad, miren que queremos bajar impuestos, pero antes nos tienen que aprobar la ley Bases, ¿eh? Y a nivel recaudación, hoy con una recaudación que está bastante alicaída por la caída de actividad, por el impacto que hay hoy, sobre todo en determinados sectores. Él te hablaba de una reactivación de algunos sectores, pero también estaría yendo a las arcas de una recaudación que hoy necesita el impuesto país, con lo cual ahí hay otro título. Y tengo uno que me pareció muy importante cuando le preguntaste por la desocupación, ¿no? El tema que hoy pasó a ser prioritario para la mayoría de los argentinos. Se corrió del centro del podio el tema de la inflación
y empezó Sigue a alta la inflación, ¿no? Pero pegadita a la inflación viene la desocupación, que venía un poco baja entre las preocupaciones de los argentinos. Esto te respondía. La desocupación es una obviedad también que iba a subir. Claro, obvio. Si, dada la situación que dejaron, ¿quién podía pensar que íbamos a salir de eso creciendo en 6 meses? Digamos, creciendo el nivel de empleo. Por eso es tan importante la ley, Luis, porque la ley, y obvio, la ley es justamente para que el sector privado empiece a digamos, no solo la ley base que incluye esta reforma laboral, sino también el capítulo fiscal para que haya blanqueo laboral y demás. Todo eso es justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral. Mercado laboral, desocupación, desempleo. Lo que sí es claro, Luis, que cambió la manera de comunicar, porque recordemos cuando era ministro de Finanzas, ¿te acordás en su momento de Mauricio Macri? Se guardaba, no hablaba, tenía un bajo perfil. Ahora tiene un perfil justo, pero empieza a dar respuestas de situaciones complejas. Y además quería hacerlo, me parece que quería hacerlo esta semana. ¿Y por qué, José? Tanto el presidente como Caputo cree que esta va a ser una semana de buenas noticias económicas. Creen, te doy la lista, vos me corregirás. Se va a firmar, se va a aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una nueva revisión que va a dar lugar a un desembolso casi inmediato de 800 millones de dólares. Eso es una. Sí. Estiman que con las conversaciones que tienen con China, la Argentina, el Estado argentino, el Banco Central, no sé quién es el que lo paga, va a tener que pagar no el equivalente a 5.000 millones de dólares por los swap chinos, sino solamente y a lo sumo 1.000 millones de dólares. Y eso va a ser leída como una buena noticia por el mercado. Si el miércoles se aprueba en general, o se empieza a aprobar en general la ley bases, también va a ser leído como una buena noticia. Ahí te hago un paréntesis. Está esperando el gobierno que el miércoles haya una demostración de fuerza que algunos consideran y quieren hacer similar. ¿Te acordás a las 14 toneladas de piedra, 12 toneladas de piedra de diciembre de 2017? Bueno, están muy atentos en el gobierno porque algunos creen que los grupos políticos y sociales el próximo miércoles en la calle se van a jugar todo por el todo. Y porque, como dice Caputo, hay una sospecha. Yo te diría que Milei y Caputo dicen, yo no estoy tan seguro que nos aprueben la ley base, porque la oposición tiene más incentivos para ponerle una piedra en el camino que para no ponérselo. ¿Se entiende lo que digo, no? Se entiende claramente y se entiende que es parte de lo que viene. Y me parece, si te parece, Luis, antes de despedirte, ver lo del conflicto de alimentos, ¿no? Que se lo preguntaste de manera directa, fue una pregunta que el ministro no le escapó, te respondió directamente, esto decía. Yo discrepo, o sea, la defiendo a muerte a Sandra, y no por, digamos, de los famosos 5.000 kilos, no sé, eran de 3.000 o 3.500 de una yerba que ya te muestra entonces qué están haciendo, ¿no? Vas a comprar 3.500 kilos de yerba, después lo otro no estaba vencido, o sea, faltaba 1 mes y medio. ¿Qué piensas? Nadie dice que tenías que salir en ese segundo a repartir todo. O sea, si hay una emergencia, ahora, ¿qué haces? ¿No tenés nada para repartir? O sea, es opinable el tema. Yo no diría que es un error. A Sandra es otro ejemplo claro de esto. Le tiran porque Sandra está combatiendo todas las mafias. Bueno, ahí hay una parte de verdad y otra que también... Viste que a veces la ineficiencia, y esto es opinión, Luis, no es suficiente, ¿no? Digo, por un lado hay una parte real que es, había muchísima mafia, y por otro lado tenés una cuestión que es, bueno, ¿cuánto hay de eficiencia en la gestión? ¿Cuánto se puede abarcar? ¿Cuál es el límite que uno puede abarcar? No sé cómo lo ves. Te lo pongo así. Quizás estoy desordenando un poco a nuestro querido productor ejecutivo y director, pero si puede tomar la tapa de La Nación hoy con la nota de Federico del Solar planteando una inquietud, voy a tratar de acordarme de memoria, que es el hecho de que el Ministerio de Capital Humano pidió y licitó
una cantidad importante, creo que eran por... Te leo textual el título, que lo tengo acá. Ahora te lo leo. Y por una cantidad de miles de millones de pesos. Comida para febrero que ni todavía se adquirió, ni obviamente pudo empezar a ser repartida. Yo creo que a esa nota de Federico González Solá, esa información más que... El gobierno tiene frenado un convenio millonario para comprar alimentos. Estamos hablando de 14.000 millones de pesos. Está pendiente de ejecución desde febrero, ahí te la estamos mostrando. La crisis en el Ministerio de Capital Humano tiene como un efecto directo la parálisis de la gestión. Una evidencia clara es el freno que le puso el convenio que firmó con un organismo que es dependiente de las Naciones Unidas. A esto me refería, bueno, Luis. Si eso, perfectamente. Si eso no es verdad, y no tenemos por qué creer que no sea verdad, la nota de Federico El Solar, porque ya anticipó muchas notas vinculadas con estos temas dentro de Capital Humano, y todas fueron certeras y correctas, Capital Humano debería dar una respuesta, yo te diría cuanto antes, clara, precisa, detallada y argumentada de por qué todavía no se compró esa cantidad de alimentos y no se distribuyeron. Eso es lo que yo creo. Bueno, último corte para compartir contigo. Esta noche vamos a analizar punto por punto de lo que pasó con la entrevista con Toto Caputo, que ya está abriendo la mayoría de los portales. Y este es un dato de lo que viene. Sturzenegger. ¿Qué piensa el ministro Caputo de Sturzenegger? Mirá. Es re buena la relación con Fede. Hoy leí que pusieron no sé qué. No, es... Habló con él, lo quieren en el equipo, el presidente lo quiere en su equipo. Sí, él, o sea, no va a estar en mi equipo porque él tiene peso propio para estar, o sea, no digamos... pero no va a ser parte de su equipo, sino que va a tener un ministerio de desarrollo que se necesita. Él tiene peso propio y hace un trabajo específicamente que está buenísimo, porque nosotros no tenemos tiempo de hacerlo. Es un tema de tiempo también físico, Luis. O sea, no tenés tiempo de estar mirando todas esas cosas que está mirando Fede y que son importantísimas, porque de mediano plazo esas son reformas espectaculares. Porque había versiones, ¿no?, de algún ruido que podía llegar a darse entre Caputo y Sturzenegger. De hecho, el presidente en los últimos días, más de una vez, habló de Caputo muy elogiosamente. Y me parece que todavía están tratando de acomodar el lugar, las funciones y la distribución de responsabilidades, por un lado de Sturzenegger y por el otro lado de Caputo, ¿no? O sea, es que hoy no hay ruido. Lo que hay es la necesidad de limitar fronteras para que no haya ese ruido. Lo que está viendo tanto el presidente como el ministro de Economía es que esta relación de fe, de buena fe, cada uno tiene su jurisdicción y demás, se rompería si, por ejemplo, le dan a Sturzenegger energía. Si, por ejemplo, le dan algunas áreas que están hoy bajo las huestes de Caputo. Lo que hizo bien el presidente en este caso fue que los tres equipos económicos que tiene, uno central que maneja el día a día, que es el de Caputo, otro que es de fuera de agenda, que es la microeconomía, que es el de Sturzenegger, y uno tercero que es el de Reibel, que está manejando la inteligencia artificial, ninguno tiene ningún conjunto de intersección. Ah, mirá qué interesante. Mientras eso ocurra... va a estar todo bien. Sí. Y la cantidad de funcionarios que faltan nombrar y la pretensión de algunos que todavía dicen, bueno, deberían tener una reunión final, Mauricio Macri, o personal importante, Macri y Javier Milei, para empezar a ponerse de acuerdo en algunos temas. Por ejemplo, la estrategia parlamentaria conjunta y, por ejemplo, el desembarco de algunos funcionarios, yo te diría no todos del PRO, sino de técnicos que en alguna área y en algún lugar le faltan. Así como en algunas áreas muchos no se implican, por ejemplo, qué sé yo, AFIP, aduana, transporte, porque hay gente de masa o del cordobesismo, digamos, que están en el gobierno y no hay gente de PRO que tiene muchas más coincidencias o cercanas a PRO, que tiene muchas más coincidencias con la Libertad Avanza que las otras fuerzas políticas, ¿no? Sí, y hay varios puntos, te digo, que se delinean de lo que viene. Hoy te cuento cómo viene el programa. Dale. Tenemos a Chiche Helblum, ni más ni menos, en la semana del Día del Periodista, que va a estar aquí con nosotros. En un ratito va a estar Hugo Alconadamón, tal vez uno de los mejores periodistas de investigación que ha tenido la historia del periodismo argentino. Y después vamos a tener una mesa de periodistas para analizar lo que dijo Luis Caputo en la cornisa, lo que pasó hoy con la ultraderecha en Europa, lo que viene en materia de información y un poquito de fútbol también vamos a tener. Muy bien, completísimo el
programa, ¿eh? Dejamos todo, usted sabe. Te escucho, te veo y lo disfruto. Abrazo grande, Luis, gracias. Chao. Querido